El silencio se quebró cuando el enorme toro embistió contra la reja de metal con una fuerza que hizo vibrar el suelo. Los trabajadores retrocedieron, algunos gritaron, otros cerraron los ojos. Nadie esperaba que un niño tan pequeño estuviera a pocos metros de aquel animal que llevaba años siendo considerado incontrolable. En ese instante, el miedo fue absoluto. Todo indicaba que algo terrible estaba a punto de ocurrir, y nadie estaba preparado para enfrentar las consecuencias de lo que ya no podía detenerse. ¿Alguna vez imaginaste un momento en el que todo parece perdido y aún así algo inesperado cambia el rumbo de la historia? Este relato pone a prueba el miedo, la desconfianza y la forma en que miramos a quienes creemos imposibles de salvar. Si te gustan este tipo de historias que atrapan desde el primer minuto, no olvides suscribirte a nuestro canal Pequeñas Grandes Historias. Publicamos nuevos videos todas las semanas. Dale like si esta historia te conmueve y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y en qué momento del día. Todo comenzó una mañana calurosa en las afueras de San Jacinto, un pequeño poblado rodeado de campos secos y corrales antiguos. Allí vivía Centella, un toro enorme de pelaje oscuro y mirada inquieta, conocido por su agresividad. Durante casi 3 años, nadie había logrado acercarse sin provocar un ataque. Había herido a varios cuidadores, destruido instalaciones y generado pérdidas constantes. Para muchos, la única solución era sacrificarlo y terminar con el problema de una vez por todas. Los encargados del rancho, entre ellos Mauro, un hombre robusto y de carácter firme, intentaron todo tipo de métodos para calmar al animal. Cambiaron rutinas, contrataron especialistas y reforzaron las rejas. Nada funcionó. Cada intento terminaba igual, con Centella golpeando, bufando y mostrando una furia que parecía no tener explicación. El ambiente se volvió tenso y cada día que pasaba aumentaba la presión de los vecinos, quienes temían que el toro escapara y causara una tragedia mayor. Esa misma mañana, mientras los adultos discutían qué hacer, Tomás, el hijo de Mauro, jugaba cerca del almacén del rancho. Tenía 4 años, el cabello revuelto y una curiosidad que nadie lograba controlar. Mientras su padre hablaba con otros trabajadores, el niño se alejó sin que nadie lo notara. Caminó siguiendo un sonido grave y constante que le llamó la atención, sin comprender el peligro que todos los demás veían con tanta claridad. Cuando los hombres se dieron cuenta de que Tomás no estaba, el pánico se apoderó del lugar. Comenzaron a buscarlo desesperados, llamando su nombre y corriendo entre los corrales. Fue entonces cuando alguien lo vio. El niño estaba frente a la reja de Centella, tan cerca que parecía irreal. Algunos se quedaron paralizados. Otros intentaron acercarse, pero Mauro gritó que nadie se moviera, temiendo provocar una reacción aún peor del animal. Centella levantó la cabeza y fijó sus ojos en el niño. El aire se volvió pesado. Tomás no lloraba ni gritaba, simplemente observaba al toro con una calma desconcertante. Estiró la mano pequeña hacia la reja, como si quisiera tocarlo. Los segundos pasaron lentos, interminables. Nadie respiraba. El recuerdo de todos los ataques anteriores estaba presente en la mente de cada adulto que observaba la escena. Ese momento marcó el inicio de algo que ninguno de ellos olvidaría. Lo que ocurrió después no fue inmediato ni ruidoso, pero sí profundo. Algo comenzó a cambiar en la forma en que el toro se movía y en cómo los presentes entendían lo que estaban viendo. A partir de ese instante, la historia de Centella y de aquel niño quedaría ligada para siempre, y el día apenas estaba comenzando. El niño permanecía inmóvil frente a la reja, mientras el toro resoplaba con fuerza y golpeaba el suelo con una de sus patas. Mauro sentía que el pecho le iba a estallar. Quiso correr, pero sus piernas no respondían.
Conocía demasiado bien a Centella y sabía que cualquier movimiento brusco podía desatar otra embestida. Los demás trabajadores observaban en silencio, algunos murmurando oraciones, otros con la mirada fija, incapaces de aceptar que aquella escena estuviera ocurriendo ante sus ojos. Tomás, ajeno al miedo colectivo, seguía mirando al animal como si fuera parte de un juego nuevo. El sonido profundo de la respiración del toro no lo asustaba. Al contrario, parecía intrigarlo. Dio un pequeño paso al frente y apoyó la palma contra la reja. Centella dejó de golpear por un instante. Su cuerpo enorme seguía tenso, pero su cabeza bajó apenas, como si evaluara algo distinto a lo que había visto tantas veces en los adultos. Mauro recordó cada advertencia que había escuchado desde que el toro llegó al rancho. Nadie debía acercarse demasiado, nadie debía mirarlo fijo, nadie debía confiarse. Y sin embargo, allí estaba su hijo rompiendo todas esas reglas sin saberlo. El tiempo parecía detenido. El sol caía fuerte sobre el polvo del corral, y el sudor corría por la espalda de los hombres que observaban, esperando lo peor sin atreverse a intervenir. Centella dio un paso hacia la reja. Algunos retrocedieron instintivamente. El metal crujió bajo su peso, pero no hubo embestida. El toro soltó un bufido largo y levantó el hocico, acercándolo a la altura del niño. Tomás sonrió levemente y retiró la mano, como si entendiera que debía hacerlo despacio. Aquella reacción desconcertó a todos. No había gritos, ni golpes, ni la furia habitual que tanto daño había causado en el pasado. Mauro sintió un nudo en la garganta. Quiso llamar a su hijo, pero no se atrevió. Algo en la escena le decía que cualquier palabra podía romper ese equilibrio frágil. Los trabajadores intercambiaban miradas incrédulas. Nadie había visto a Centella comportarse así. Durante años solo había mostrado agresión, como si todo contacto humano fuera una amenaza. Ahora, frente a un niño pequeño, su actitud parecía distinta, casi contenida. El encargado más antiguo del rancho murmuró que nunca había presenciado algo parecido. Recordó los intentos fallidos de domadores y veterinarios, todos terminando con el mismo resultado. Centella siempre imponía su fuerza, pero ese día no. Ese día parecía escuchar, observar, medir. Tomás dio un paso atrás y luego otro, sin dejar de mirar al toro. Centella no reaccionó, solo lo siguió con la mirada, calmado de una forma inquietante. Cuando Mauro finalmente se animó a avanzar, lo hizo lentamente, levantando las manos para que el toro lo viera. Cada paso era un riesgo. Tomás se volvió al escuchar a su padre y corrió hacia él. Mauro lo tomó en brazos con fuerza, como si recién entonces comprendiera el peligro real. Al alejarse, Centella volvió a moverse, pero no atacó. Solo golpeó el suelo una vez, como descargando una tensión que nadie sabía explicar. Ese episodio dejó a todos en silencio. Nadie celebró, ni habló demasiado. Sabían que algo había cambiado, aunque no entendían qué ni por qué. El resto del día continuó con una sensación extraña, como si el rancho entero hubiera sido testigo de algo que no volvería a repetirse igual. Centella regresó al fondo del corral y Tomás fue llevado a casa. Pero la imagen de ambos, frente a frente, quedó grabada en cada uno de los presentes. La casa de Mauro quedó en silencio, apenas. Tomás entró, con polvo en las rodillas y la misma mirada curiosa de siempre. Su madre, Nuria, lo regañó sin entender del todo por qué todos estaban tan alterados. Mauro apenas pudo explicarlo. Solo dijo que el niño se había acercado al corral equivocado y que había tenido suerte. Pero por dentro sabía que no había sido solo suerte. Lo que vio en los ojos de Centella le dejó una inquietud que no lo soltaba. En el rancho, la jornada siguió, pero con otra energía. Los hombres hablaban en voz baja,
como si temieran que el toro pudiera escucharlos. Mauro volvió al corral varias veces, sin acercarse demasiado, solo para comprobar que todo estaba igual. Centella se movía con la misma fuerza de siempre, pateando la tierra y respirando pesado, aunque ya no golpeaba la reja sin parar. A ratos levantaba la cola y cortaba el aire, nervioso, como cuidando su territorio solo allí mismo. Al mediodía llegó Adrián, el nuevo administrador enviado por la empresa ganadera Sierra Norte. Era un hombre delgado, de camisa limpia, que no estaba acostumbrado al polvo ni al olor fuerte de los corrales. Traía papeles y una decisión casi tomada. Dijo que el animal era un riesgo y que ya habían perdido demasiado dinero. Mauro escuchó en silencio, sintiendo cómo se le apretaba el estómago. Sabía que Adrián no había visto lo de la mañana, y aún así hablaba como si todo fuera un cálculo. Mauro lo llevó hasta la sombra del almacén y le contó lo ocurrido con Tomás. No lo exageró, solo describió la calma del niño y la reacción distinta del toro. Adrián frunció el ceño, como si esa información le molestara. Aún así, aceptó mirar por sí mismo. Caminaron hasta el corral con cuidado. Centella levantó la cabeza y se puso tenso al verlos. Adrián dio un paso atrás y Mauro le dijo que así era siempre, y que un error bastaba para perder a alguien. Nuria apareció en el patio con Tomás de la mano. Mauro no quería que el niño se acercara otra vez, pero ella insistió en entender qué estaba pasando, porque el susto de la mañana le había quedado clavado. Tomás tiró suavemente de su madre y señaló el corral, sin miedo. Adrián los vio y negó con la cabeza, diciendo que no podía basar una decisión en un capricho infantil. Mauro sintió rabia, pero se contuvo y pidió solo unos minutos. Antes de acercarse, Mauro organizó a los trabajadores. Les ordenó mantenerse a distancia, con una cuerda y una tabla listas por si el toro se lanzaba. Nadie discutió. La sola idea de repetir los accidentes anteriores les helaba la sangre. Mauro sostuvo a Tomás por los hombros y le habló bajito, pidiéndole que caminara despacio y que no gritara. Tomás asintió serio, como si entendiera más de lo que aparentaba. Nuria observaba sin pestañear y apretaba la mano del niño. Se acercaron a la reja con el niño en medio, siempre vigilado. Tomás caminó lento, como si recordara cada paso. Centella se aproximó también, tenso, pero sin embestir. El polvo se levantó y el metal crujió. Los hombres esperaban, listos para correr. Tomás levantó la mano, no para tocar, sino para mostrarla abierta. Tragó saliva y sostuvo la mirada. Centella olfateó y bajó el hocico. Adrián quedó inmóvil y guardó silencio. Nuria apretó los labios y Mauro sintió el corazón golpeando en la garganta. Nada era mágico, ni perfecto. El toro seguía siendo peligroso, y Mauro lo sabía, pero aquella reacción contenida abrió una duda donde antes solo había certeza. Adrián dijo que daría un plazo corto, apenas unos días, para intentar un plan más seguro. Mauro aceptó, aunque sabía que el tiempo jugaba en contra. Esa tarde, mientras el sol bajaba y el rancho recuperaba su rutina, Mauro entendió que lo ocurrido aún no podía ignorarse. Se le mezclaban culpa, esperanza y temor. La tarde avanzó lenta y pesada, como si el aire mismo se resistiera a moverse. Mauro no se apartó del rancho ni un minuto. Caminaba de un lado a otro, revisando cercas y observando a Centella desde lejos. El toro seguía inquieto, pero su furia parecía más contenida que otros días. A ratos se quedaba quieto, mirando hacia la casa, como si percibiera la presencia del niño. Esa conducta aumentaba la inquietud de todos, porque nadie sabía interpretar ese cambio. Adrián permaneció en la oficina improvisada, revisando papeles y hablando por teléfono. Su postura era firme, pero ya no tan segura como al llegar. Sabía que una decisión apresurada podía traerle problemas con la empresa y con la gente del pueblo. Los accidentes pasados pesaban,
pero también lo que había visto con sus propios ojos. Cada vez que levantaba la vista, encontraba a Mauro observando el corral con una mezcla de cansancio y determinación que no podía ignorar. Nuria insistía en mantener a Tomás dentro de la casa, lejos de cualquier riesgo. El niño, sin embargo, parecía inquieto. No lloraba, ni pedía salir, pero caminaba de un lado a otro con una energía distinta. Se detenía junto a la ventana y miraba hacia el corral en silencio. Nuria sentía una incomodidad difícil de explicar. No confiaba en el toro, pero tampoco podía negar que algo había cambiado desde la mañana. Al caer la tarde, uno de los trabajadores avisó que Centella había dejado de comer. Mauro se acercó con cuidado y confirmó que el animal apenas tocaba el alimento. Ese comportamiento era nuevo. Generalmente comía con ansiedad, como si descargara su tensión en cada bocado. Ahora solo olfateaba y se apartaba. Mauro entendió que el toro estaba alterado por algo más profundo que el encierro. Esa idea le dio miedo porque no sabía cómo manejarlo. Adrián salió de la oficina y se acercó al corral con pasos inseguros. Preguntó si era normal que dejara de comer. Mauro negó con la cabeza y le explicó lo que sabía del animal. Le dijo que Centella siempre reaccionaba con violencia cuando algo lo descolocaba. Adrián suspiró y se pasó la mano por el rostro. Por primera vez, admitió que la situación era más compleja de lo que parecía en los informes. La tensión aumentó cuando Centella golpeó la reja con fuerza, haciendo retroceder a los hombres. No fue un ataque, pero sí una advertencia. El ruido seco del metal resonó en el rancho. Tomás, desde la casa, escuchó el golpe y se asomó. Nuria intentó detenerlo, pero el niño salió corriendo hacia el patio. Mauro lo vio y gritó su nombre. Todo ocurrió rápido. Tomás se detuvo a mitad de camino y miró al toro, sin avanzar más. Centella respiraba fuerte, levantando polvo. Sus ojos estaban fijos en el niño. Mauro avanzó despacio, colocándose entre ambos, con el cuerpo tenso. Adrián observaba sin moverse, consciente de que cualquier orden podía empeorar la situación. Tomás no lloró, solo se quedó quieto, con las manos a los lados. Centella golpeó el suelo una vez más y luego se detuvo. El silencio fue absoluto. El toro bajó la cabeza y se alejó unos pasos. Ese momento dejó claro que la calma era frágil. Mauro tomó a Tomás en brazos y lo llevó de regreso a la casa sin decir una palabra. Nuria lo abrazó con fuerza, temblando. Adrián respiró hondo y se acercó a Mauro. Dijo que no podía ignorar el riesgo, pero tampoco podía fingir que nada había cambiado. Propuso una última prueba al amanecer, con un plan más controlado. Mauro aceptó, sabiendo que esa decisión marcaría el final de todo. Esa noche nadie durmió bien. El rancho quedó envuelto en una espera pesada, cargada de dudas. Centella permaneció inquieto hasta la madrugada. Mauro entendía que el día siguiente sería decisivo. No había garantías ni promesas, solo la certeza de que todo lo ocurrido hasta ahora había llevado a ese punto. Y cuando el sol comenzara a salir, ya no habría margen para retroceder. El amanecer llegó sin alivio. El cielo apenas aclaraba, cuando Mauro ya estaba de pie, con el cuerpo rígido y la mente acelerada. El rancho parecía distinto a esa hora, más silencioso, como si todo estuviera conteniendo el aliento. Centella se movía lentamente dentro del corral, marcando el suelo con las pezuñas, dejando huellas profundas en la tierra húmeda. No había mugidos ni golpes constantes, solo ese vaivén inquieto que anunciaba tensión. Adrián llegó poco después con el rostro cansado y ojeras visibles. No traía papeles esta vez. Caminó directo hacia Mauro y habló en voz baja. Dijo que harían una última prueba, breve y controlada. Nada de improvisaciones. Solo observar, confirmar si lo del día anterior había sido una excepción o algo real. Mauro escuchó sin discutir. Sabía que no había más oportunidades.
Los trabajadores se reunieron a distancia, formando un semicírculo silencioso alrededor del corral. Nuria apareció con Tomás, tomado de la mano. No quería traerlo, pero entendía que su presencia era parte del problema y tal vez también de la respuesta. El niño estaba serio, sin la curiosidad desbordada de otros días. Caminaba despacio, mirando el suelo y luego al toro. Mauro se agachó frente a él y le habló con calma, explicándole que debía quedarse quieto y no acercarse sin permiso. Tomás asintió, apretando los labios como si comprendiera el peso del momento. Centella levantó la cabeza cuando vio al grupo. Su cuerpo se tensó de inmediato. El aire se volvió espeso. Adrián levantó una mano, indicando que nadie se moviera. Mauro se colocó a un lado del niño, listo para intervenir. Tomás dio un paso al frente, luego otro, siempre lento. El toro bufó, pero no avanzó. Sus músculos se marcaban bajo el pelaje oscuro. Cada respiración era audible, pesada, cargada de advertencia. El niño se detuvo a pocos metros de la reja. No extendió la mano esta vez, solo miró. Centella se acercó también, sin correr, sin embestir. El metal crujió bajo su peso, pero resistió. Mauro sentía cómo le temblaban las piernas. Recordaba cada accidente, cada herida, cada grito del pasado. Y aún así, el toro no atacaba. Se quedó allí, observando al niño con una atención que nadie había visto antes. Adrián respiraba con dificultad. Sabía que aquel momento definía su decisión. Miró a los trabajadores, todos rígidos, preparados para correr si algo salía mal. Tomás levantó la vista y sonrió apenas, una expresión breve, casi tímida. Centella bajó la cabeza lentamente. No fue sumisión ni docilidad, pero tampoco agresión. Fue una pausa, una tregua extraña y breve que nadie se atrevía a nombrar. De pronto, un ruido seco rompió el equilibrio. Una tabla mal apoyada cayó al suelo detrás del grupo. Centella reaccionó al instante, levantando la cabeza y golpeando la reja con fuerza. El estruendo hizo gritar a Nuria. Mauro se lanzó hacia Tomás y lo tomó en brazos. El toro bufó con furia, dando vueltas dentro del corral. El momento se había roto. La tensión acumulada explotó sin causar daño, pero dejando claro el límite. Adrián levantó la voz y dio por terminada la prueba. Dijo que ya había visto suficiente. Ordenó que todos se alejaran. Centella siguió moviéndose, inquieto, pero no intentó saltar ni atacar a nadie. Mauro llevó a Tomás a la casa sin mirar atrás. Nuria no dijo una palabra. El silencio pesaba más que cualquier discusión. Adrián se quedó observando el corral durante largos minutos, con el rostro serio, procesando lo ocurrido. Esa mañana quedó claro que no habría soluciones simples. Lo que habían presenciado no era una transformación completa ni un milagro. Era algo incompleto, frágil, difícil de explicar. Adrián sabía que debía decidir pronto. Mauro también entendía que el tiempo se había agotado. El sol ya estaba alto cuando el rancho volvió a moverse, pero la sensación era distinta. Algo se había quebrado y algo, al mismo tiempo, había quedado marcado para siempre. La decisión no se anunció de inmediato. Adrián pidió unas horas para hablar con la empresa y revisar alternativas. El rancho quedó suspendido en una espera tensa. Mauro se sentó en el borde del porche mirando al suelo, con Tomás jugando a pocos metros sin entender del todo lo que estaba en juego. Nuria observaba a ambos, sintiendo una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que, pasara lo que pasara, ese día ya había dejado una marca imposible de borrar. Centella seguía inquieto en el corral. No volvió a golpear con la violencia de otros días, pero tampoco se calmó. Caminaba de un lado a otro, levantando polvo, como si buscara una salida que no existía. Los trabajadores evitaban mirarlo demasiado. Algunos murmuraban que lo mejor era terminar con el problema antes de que alguien saliera herido.
Otros guardaban silencio, recordando la imagen del niño frente al toro y preguntándose si habían estado equivocados todo ese tiempo. Adrián regresó al mediodía con el rostro endurecido. Reunió a Mauro y a Nuria bajo la sombra del almacén. Explicó que la empresa no aceptaría más riesgos. Dijo que el toro sería trasladado a un centro especializado fuera del estado, un lugar más adecuado para animales conflictivos. No era un final feliz ni una condena inmediata. Era una solución intermedia. Mauro escuchó sin interrumpir, entendiendo que esa era la única opción posible. La preparación comenzó de inmediato. Llegó un camión reforzado y un equipo que no conocía a Centella ni su historia. Todo debía hacerse rápido y sin errores. Mauro pidió estar presente. Quería asegurarse de que nadie provocara al animal innecesariamente. Tomás fue llevado a la casa y Nuria cerró la puerta con cuidado. El niño preguntó por el toro, pero ella solo le dijo que iba a viajar lejos. No hubo explicaciones largas, no hacían falta. El traslado fue tenso. Centella resistió, golpeó el suelo, bufó con fuerza. El metal crujía y los hombres sudaban bajo el sol. Mauro observaba cada movimiento, recordando el miedo de los años anteriores y también la calma breve que había visto en su hijo. Cuando finalmente el toro subió al camión, un silencio pesado cayó sobre el rancho. No hubo aplausos ni alivio visible, solo cansancio y una sensación extraña de despedida. El camión se alejó levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Mauro se quedó mirando el camino vacío durante varios minutos. Sabía que había hecho todo lo que pudo. No salvó al toro ni cambió su naturaleza, pero tampoco permitió que todo terminara de la peor manera. Adrián se despidió con un apretón de manos breve. Dijo que había sido un día difícil y se marchó sin mirar atrás. Esa tarde, el rancho recuperó su rutina poco a poco. Los corrales quedaron en silencio. Tomás salió al patio y miró hacia el lugar donde había estado Centella. No dijo nada. Mauro lo observó desde lejos, entendiendo que su hijo no recordaría los detalles, pero sí algo más profundo. El día terminaba, y con él una historia cargada de tensión, decisiones duras y una experiencia que ninguno de ellos olvidaría fácilmente. El rancho quedó distinto después de ese día. No hubo celebraciones ni discursos, solo una calma extraña que tardó en asentarse. Mauro siguió trabajando allí, pero nunca volvió a mirar los corrales de la misma manera. A veces recordaba la fuerza de Centella, otras la fragilidad de ese instante en que todo pudo salir mal. Comprendió que no todas las situaciones tienen un final ideal, pero algunas decisiones evitan consecuencias peores. Tomás creció sin hablar mucho de aquello, aunque ciertas imágenes parecían quedarse grabadas en su forma tranquila de observar a los animales y el entorno. Con el paso del tiempo, la historia se transformó en algo que casi no se mencionaba, no porque hubiera sido olvidada, sino porque había dejado una marca silenciosa. Algunos pasaron a creer que la ausencia de miedo había cambiado todo, que quizá el animal reaccionó más a las actitudes que a cualquier intención. Nunca lograron explicarlo del todo. Solo notaron que el niño no llevó tensión hasta el cercado. Mauro aprendió a respetar los límites, incluso cuando la esperanza aparece en lugares inesperados. Nuria conservó el recuerdo como una advertencia constante, una que no necesitaba palabras. El rancho continuó con su rutina diaria, pero ese día quedó instalado como un punto de quiebre, una experiencia que definió muchas cosas sin necesidad de explicarlas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Queremos saber qué sentiste al escucharla y qué impresión te dejó todo lo que ocurrió ese día. Déjanos tus pensamientos y emociones en los comentarios. Cuéntanos cómo viviste este relato y desde dónde nos escuchas. Nos encanta leerte y compartir este espacio contigo. Hasta la próxima historia.